en vivo. Ya, ahora sí, ya estamos en vivo. Son 8:34 de la noche de hoy, 30 de noviembre del 2023. A nombre de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, les damos la más cordial bienvenida a las personas que se están conectando y se vayan seguramente conectando durante el transcurso de esta transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de nuestra asociación, para tratar también un tema muy interesante. Lo habíamos conversado semanas antes con Lucas y creemos que es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Entonces, estamos esta noche con Lucas del Águila McDonald. Él es recreacionista histórico. También, para quienes les interese, él tiene un canal de YouTube que se llama Historia Militar con Lucas. Yo realmente lo recomiendo. Si bien es cierto, como me ha dicho un poco antes Lucas, no está teniendo mucha actividad. Hay muy buenos capítulos en su canal para aprender sobre todo sobre las armas, sobre los uniformes, las armas antiguas y demás que creo que siempre son importantes. Entonces, hoy vamos a estar con Lucas del Águila. Él va a presentarnos la ponencia que se ha titulado Los esclavos a las armas, historial y trayectoria del regimiento de la Unión Peruana 1821-1823. Vamos entonces a ir compartiendo esta transmisión mientras le damos la bienvenida a Lucas. Como siempre, les agradecemos, nos ayuden también a compartir la presente para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la presentación y gracias de nuevo por tenerme aquí con ustedes. Y bueno, no quisiera quitarles más tiempo. Eh, Quisiera pues introducir un poco este tema que me parece muchas veces que se ha pues a veces dejado de lado y es la participación afroperuana en la guerra de independencia. Y algo que me parece también, Un momento, Lucas, sí, antes de que empieces, vamos a darle, darle tiempo a las personas que que se vayan conectando para que podamos tener una mayor cantidad de público. Y mientras ello, vamos a claro que darle sí. pase a Gary Martín, que también nos está acompañando esta noche, para que pueda dar un momento su saludo. Voy a ir tratando de replicar la mayor cantidad de veces la transmisión y empezamos, ¿te parece? Bueno, muy buenas noches con Perfecto. todos. Lucas, gracias por la participación en el canal. Y bueno, sí es importante hablar sobre ese tema de la independencia porque aún es políticamente correcto tratar de influenciar un direccionamiento hacia nuestra intención de independencia, ¿no? Y es importante lo que va a mencionar Lucas acerca de la visión que tuvieron los pardos y los negros libertos dentro del proceso emancipatorio, tanto para la defensa de la hispanidad como para la secesión que hubo por parte de las fuerzas rioplatenses y grancolombinas. Es necesario también tocar este punto porque nos hemos dejado influenciar mucho por la retórica y no hemos ido mucho a los hechos. Y es donde en el contraste de ambos se encuentra una verdad muy diferente a la que conocemos como tradición histórica desde el colegio. Así que esperamos contar con su participación y con su apoyo para poder compartir esa transmisión que sin duda no será para nada complaciente en algunos casos. Muy bien, sí, entonces, mientras se están uniendo también, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es el canal de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Ya estamos, si bien es cierto, estamos avanzando a paso lento, ya estamos por llegar a los 3.000 suscriptores para un canal que hace historia desde un pequeño lugar como el nuestro. Creo que es algo significativo para nosotros ir avanzando poco a poco y les pedimos sí, pues que nos ayuden a crecer y que por lo menos terminemos este año con 3.000 suscriptores para poder seguir subiendo contenido y poder seguir elaborando este tipo de presentaciones. Muy bien, ahora sí, Lucas, ya siendo 8:39 de la noche, pasamos contigo directamente para la presentación. Las disculpas de caso, pero siempre es importante un poco darle el tiempo a las personas para que se vayan uniendo a la transmisión. Claro, y por supuesto, muchas gracias también a ustedes de nuevo, por este espacio. Y pues sí, pues porque
Me gusta mucho el comentario que está haciendo Gary sobre cómo tenemos quizá una idea un poco simplificada de lo que fue todo este proceso y bien curioso que hayas utilizado, Gary, el término libertos, porque quizá esa es muchas veces la idea que se tiene de aquellos que fueron voluntarios en cualquiera de los dos, tres o cuatro ejércitos que participaron en la guerra, siendo afro, pues, y es el hecho de que ya sea tenían la promesa de libertad o eran ya de por sí libertos que estaban buscando de algún modo, ya sea ascender socialmente mediante su participación en la Fuerza Armada o quizá mejorar sus circunstancias, mejorar su estatus, quizá incluso obtener un sueldo o lo que fuese. Es por eso que quería hacer un poco de hincapié en este cuerpo militar en particular que fue el Regimiento de la Unión Peruana, porque la particularidad es que no eran libertos. Era un regimiento esclavo cuyo contingente era esclavo y cuya condición permaneció siendo la de esclavos, aún estando armados, aún perteneciendo a un cuerpo militar. Bueno, comenzando, yo creo que es importante ver el antecedente, que es el hecho de que ya de por sí, desde las reformas borbónicas, cuando se empiezan a establecer los primeros cuerpos de milicias, tanto semipermanentes como permanentes, hay participación de esclavos, hay participación de libertos y de los llamados cuerpos de castas, pardos y morenos. Que esto no necesariamente significa que se tratase de propiamente pues libertos que están ofreciendo sus servicios o enlistándose voluntariamente, en ciertos casos también son esclavos. Bueno, comenzando un poco con este, digamos, breve antecedente a lo que son pues estos cuerpos de milicias. Yo creo que es importante pues reconocer que cuando empiezan a formarse estos batallones de pardos, se empiezan a formar dentro de un contexto en el que estamos hablando del siglo XVIII, sobre todo a partir de los reglamentos de 1763, que es cuando empiezan a establecerse cuerpos de milicias propiamente dichos, establecidos como regimientos y batallones ya con cierta regularidad, ya con una jerarquía y ya con un reglamento general. eh, pues estos cuerpos empiezan a tomar cierta preponderancia en el continente porque son una forma bastante necesaria en el contexto, sobre todo por las amenazas que está enfrentando la España del siglo XVIII de los imperios enemigos, desde Inglaterra hasta Portugal. Entonces, pues dentro de estos movimientos de resistencia ante estas amenazas externas, pues el permitir la leva o el reclutamiento voluntario, dependiendo del caso, de cuerpos de pardos y morenos, era en realidad una forma, pues, de multiplicar la cantidad de los contingentes militares que podían formarse en América. Y uno de los digamos, pues más conocidos casos, pues es el caso de Cuba, tanto Cuba como Puerto Rico, que eran quizá dos grandes bastiones militares que tenían una presencia afroamericana o afrohispana de gran tamaño, pero eso no quita que en el caso peruano también existían estos llamados batallones de castas, estas milicias de pardos y morenos. Ahora, Flavio Figueroa Luna tiene un artículo bastante interesante mencionando cómo pues existe también un cierto nivel de movimientos de resistencia de sectores afrodescendientes o directamente afros que en buena medida, ya sea por el hecho de experiencia de esclavitud o ser directamente esclavos, buscan pues mejorar su condición, sobre todo dentro del orden económico establecido. Ahora, hay un estudio bastante interesante que hace Figueroa Luna sobre un caso particular de una rebelión de un batallón de milicianos afrodescendientes en la región de Lambayeque, que se rehúsan a participar en las milicias. ¿Por qué? Porque aquí, de nuevo, no solo se trata de libertos, sino en muchos casos directamente de esclavos.
La participación en las milicias no solamente era voluntaria, sino que tenía cierto carácter obligatorio en ciertas zonas, como también era necesaria la contribución de ciertos sectores de la población, que sin embargo podían ser exentos de participar en la milicia, como explica Figueroa, si es que encontraban a alguien que pudiera suplir su plaza. Si por decir uno era vecino de una ciudad, la ciudad tenía un batallón de milicias, uno podía enlistar a alguien en representación suya. En muchos casos podía ser un artesano que enlistaba a un aprendiz, un padre de familia que enlistaba a un hijo o un amo que enlistaba a un esclavo. Entonces, esa dinámica de enlistar esclavos a nombre de los amos en realidad ya existía en América y tenía cierta continuidad pues desde el siglo XVIII. Hay muchos casos bastante conocidos, pues, de participación de afros en las milicias, tanto del siglo XVIII como también de las guerras de independencia. Tenemos desde la muy conocida participación tanto afrodescendiente como directamente africana en los regimientos del Río de la Plata. De hecho, ya existía en 1811 un regimiento de pardos y morenos del Río de la Plata que participa en favor de la revolución rioplatense, como también todos los regimientos ya conocidos de las milicias que se establecen en 1763 con esta reforma general que se realiza bajo el virrey Amat. Sin embargo, sí se torna interesante pues esta figura de el contingente esclavo. Ahora, Carlos Carcelén y Horacio Maldonado tienen un muy interesante estudio al respecto en el que pues detallan bastante las dinámicas tanto del reclutamiento como de la organización de estos cuerpos. Y tienen cierto grado de regularidad, tienen cierto grado de profesionalismo en el sentido de que tienden a tener una existencia relativamente larga, pero en muchos casos se ve que hay bastante movimiento de tropa, sobre todo a raíz de las rebeliones de la década de 1780, la rebelión de Tupac Amaru, por ejemplo, que de hecho llevan al despliegue de tropas de los regimientos de pardos y morenos de la costa del Perú hacia la sierra para suprimir la rebelión. Y a raíz de los movimientos que se realizan entre las décadas de 1780 y 1790, muchos de estos regimientos empiezan a profesionalizarse, al punto que muchos incluso se les agregan baterías de artillería, se les agregan compañías de granaderos, se les agrega incluso compañías de cazadores, así como muchas otras fuerzas de excepción. Es decir, que no quedan simplemente como, digamos, en el estatus de un mero batallón de milicias temporal o una gendarmería, sino que ya se están estructurando como un regimiento militar propiamente dicho. Ahora, cuando finalmente estalla la guerra de independencia, es bien sabido que se hacen diversos momentos de la contienda en diversos lugares, pues reclutamientos, levas, a veces contribución voluntaria, a veces forzosa, para la causa de cualquiera de los ejércitos que está en la región, desde el ejército realista que está reclutando esclavos hasta el ejército patriota que incluso ofrece una promesa de libertad a cambio de la participación en las Fuerzas Armadas. Este no es el caso, pues, del Regimiento de la Unión Peruana. El Regimiento de la Unión Peruana tiene esa particularidad de ser un regimiento esclavo, que retiene la condición de esclavo y cuya condición no cambia sin importar el tiempo de su servicio. Queda como un regimiento esclavo. Ahora, es interesante también destacar que es un regimiento pues propiamente constituido y que hay nombres pues resaltantes en cuanto a su contingente. El, Lucas, por por así favor, decir, ¿sí? disculpa, ¿puedes poner en modo presentación? Ay, disculpa. No sé si se logra ver. Sí, ahora sí, gracias. Ya. Bueno, quizá uno de los, pues, miembros de la plana mayor de este contingente era justamente Blas Cerdeña, quien era pues, en realidad este español peninsular canario en particular, pero quien eventualmente se plegó en favor de las fuerzas independentistas ante la entrada de San Martín a Lima.
Sin embargo, eso no quita el hecho de que, pues, obtiene, pues, cierto estatus en el hecho de participar en un batallón regular o al menos de cierta regularidad dentro del orden de batalla del Ejército Unido entre 1821 y 1822. De hecho, haciendo búsqueda de archivo, me topé con el hecho que Andrés de Santa Cruz está prácticamente haciéndole una presentación, una especie de carta de presentación al gobierno de la Junta justo en plena campaña de intermedios, la campaña de puertos intermedios, presentando al propio Blas Cerdeña como teniente coronel del regimiento de la Unión Peruana. Curiosamente, en el orden de batalla, Blas Cerdeña figura como segundo comandante. Es decir, no era el comandante en jefe de este regimiento. De hecho, y ahí está lo interesante, era un contingente relativamente grande de aproximadamente 1.000 hombres, que estaban organizados en dos batallones de 500 hombres cada uno. Y cada uno de esos dos batallones tenía una guardia de honor compuesta por una compañía de granaderos, así como cada uno tenía una compañía de cazadores. Cosa que es bastante curiosa, porque usualmente esos cuerpos no necesariamente contaban con compañías de excepción. Además, es interesante que sea un regimiento. Por alguna razón, no estoy seguro de por qué, pero en el Perú tendemos a usar indistintamente el término batallón o regimiento. En realidad, un batallón tiende a ser más pequeño, usualmente entre 500 y 600 hombres. El hecho de que ya sea un regimiento nos indica que es un número relativamente elevado, porque usualmente un regimiento está compuesto por 2 a 3 batallones, en este caso 2 batallones de esclavos. Ahora, es también interesante la procedencia de esta tropa, porque a diferencia de otras fuerzas que se forman desde la llegada de San Martín a Ica en 1820 hasta su ingreso a Lima en el 21, se forman principalmente con esclavos obtenidos de las haciendas. Y esto muchas veces se da porque en la coyuntura de guerra muchas haciendas quedan abandonadas ante el avance de cualquiera de los dos ejércitos, lo que deja a muchos esclavos rezagados que luego voluntariamente o simplemente por leva terminan siendo agregados al orden de batalla del ejército. Hay un caso que me parece bastante importante y que el investigador Hugo Contreras ha estudiado bastante, y es el caso de hecho, en este artículo bastante famoso que me imagino deben conocer, titulado Con promesas de libertad, menciona mucho los esclavos de la región Ica. Existe el registro del batallón número 3 de línea del Perú, el cual era primero un batallón regular, es decir, que era parte del escalafón militar de línea del ejército, y segundo, permanente, es decir, que no era simplemente una milicia. El batallón número 3 de línea se formó en Ica debido a pues el ingreso de libertos y esclavos fugados al Ejército Unido Libertador entre finales del 21 y comienzos de 1822. Lo interesante es que en ese caso específico sí se les está otorgando una promesa de libertad a cambio de su tiempo en servicio, cosa que no es poco común. De hecho, muchos batallones bastante conocidos tenían pues una dinámica muy parecida para el reclutamiento, ya sea de libertos o de esclavos. Eso sucede con la Legión Peruana, eso sucede con el Batallón número 4 del Perú, el que luego se convierte en el Batallón Cepita, eso sucede con el Batallón número 2 del Perú, y en el caso del número 3, de hecho, pues quizá es uno de los que más participación afro tiene en el orden de batalla que se forma entre 1821 y 22, porque en realidad está tomando una gran cantidad de contingente de esclavos de la zona de Ica. La particularidad de la Unión Peruana en contraste al batallón número 3 está en que el batallón número 3 de línea se había formado con esclavos rurales. En cambio, el batallón Unión Peruana se estaba formando con esclavos urbanos de Lima misma. Y de hecho, casi todas las revistas que he encontrado del batallón son hechas por, pues, como representantes del Inspector General del Ejército en el Callao. O, en todo caso, en el Fuerte Santa Catalina en Lima. No se están reclutando ni se está realizando reclutamiento en zonas rurales, sino urbanas. Aparentemente,
la mayor cantidad de esclavos que pertenecían a este regimiento eran, pues, siervos urbanos que trabajaban en las casas de sus amos, no trabajaban en el campo, en las haciendas. Ahora, algo interesante es que en muchos momentos se hace, pues, diversas movidas para tratar de organizar tanto la formación como la logística, como el entrenamiento de este regimiento, y se hace de forma conjunta, pero separada del regimiento número 3. De hecho, algo bastante interesante es que incluso el uniforme era igual. Logré recuperar del Fondo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional el reglamento de uniforme para el batallón número 3 de línea, así como también de la Unión Peruana. Lo curioso es que son básicamente un calco el uno del otro. Mismas características, que es el que ven en pantalla aquí, chaqueta azul turquí con vueltas y cartera roja y con el cuello y botamanga aurora. La única distinción es el hecho de que uno no es un batallón de línea y el otro sí. El número 3 de línea, como batallón de línea, es permanente. En cambio, el Unión Peruana es técnicamente un batallón cívico, es decir, una milicia cívica de carácter temporal y que desde un principio se está asegurando a los amos que son dueños de estos esclavos que van a retornar al servicio, van a retornar a su servicio doméstico una vez que termine el tiempo de entrenamiento establecido. Algo interesante es que tiene también mucha participación el Regimiento del Río de la Plata en cuanto a la organización y pues formación del Regimiento de la Unión Peruana. Me gustaría citar esta pequeña carta que manda pues Juan Pardo de Cela, quien era el comandante del batallón número 3 de línea, a el Estado Mayor hacia el ministro de Guerra y Marina, que en ese tiempo era Tomás Guidó, diciendo: habiendo recibido orden para reunir a todos los individuos que pertenecían al batallón de infantería de línea número 3 del Perú y encargarme con su cuadro de la instrucción del batallón de la Unión Peruana, me es indispensable hacer presente que en el Regimiento Río de la Plata se halla el único pito que tiene el cuadro llamado Tomás Valenzuela y el sargento de granaderos don Justo Eitas, quienes por pertenecer a las clases del batallón me son de suma falta, sin hacer a consideración los soldados que se hallan en este regimiento y pertenecen al batallón, para que en vista de todo lo expuesto se sirva a vuestra señoría de decirme si podré reclamarlos como pertenecientes a dicho batallón o dejar que continúen su servicio en el regimiento del Río de la Plata donde se hallan. Ahora, algo además bastante curioso es que pues se está realizando esta especie de, por así decirlo, entrenamiento conjunto, pero igual de forma segregada, porque en todo momento se está reconociendo que estos individuos no son parte del orden de batalla regular del ejército. Y además hay que considerar que, pues, si bien es cierto, en cierto modo es una forma de contribución de los amos a la causa de la independencia al momento de prestar, por así decirlo, a sus esclavos para participar en el esfuerzo de guerra, tampoco es que lo hicieran pues, con mucha comodidad. Muchos de ellos están insistiendo en bastantes momentos, sobre todo ya para el gobierno una vez acabado el protectorado, el gobierno de la Junta de 1823 y eventualmente bajo la presidencia de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que regresen sus esclavos a su servicio doméstico porque están siendo tomados por más tiempo del que estaba originalmente establecido, pues. De hecho, algo bastante interesante es que a pesar de la contribución que estaban realizando, aparentemente seguían realizando servicio doméstico, cosa que no era poco común en la época. Usualmente se destinaba pues una serie de días de la semana a la instrucción militar para el caso de la milicia, y ya que las milicias eran usualmente de vecinos de la zona, pues el resto de la semana podían continuar sus actividades cotidianas.
Aparentemente, o al menos según lo que las revistas de este regimiento nos indican, es posible que muchos de estos esclavos continúen participando en su servicio doméstico, continúen realizando sus actividades como esclavos para sus amos, con la peculiaridad de que pues cada cierto tiempo se reunían por obligación del gobierno para continuar con su instrucción y preparación militar. Y bueno, el hecho de que se están preparando en conjunto con las tropas de línea, a pesar de que no son tropas de línea, cosa que también es un poco, pues, curioso, especialmente si consideramos que hasta comparten uniforme con tropas de línea a las cuales simplemente no pertenecen. Ahora, estas presiones constantes de los amos que están rehusándose a permitir que sus esclavos pues gasten demasiado tiempo, se dediquen demasiado pues a la instrucción militar, en realidad tienen momentos en los que el gobierno más bien tiene que realizar una ordenanza para extender el periodo de instrucción y entrenamiento de esta tropa. Esta me parece una comunicación bastante interesante del propio Pardo de Sela a Tomás Guido que demuestra un poco esa dinámica a la que me refiero. A ver, Lima 9 julio de 1822. Ilustrísimo y honorable señor, habiendo tocado varias dificultades para poder reunir los individuos del batallón de la Unión Peruana para su instrucción y siendo la principal excusa con que ordinariamente se evaden los propietarios que tienen alistados sus domésticos en dicho batallón, con la de haber fenecido el mes ordenado por el superior gobierno para su instrucción, y siendo necesario más tiempo que el mes que fue asignado, se servirá a vuestra señoría elevarlo al superior conocimiento de su excelencia para que tenga bien ordenar se prolongue el tiempo de su instrucción por ser necesario para su perfección. O sea, están realizando instrucción militar a la par que están continuando sus labores como esclavos domésticos. Y no solo eso, sino que los amos están ejerciendo presión, exigiendo que culminen estas labores de preparación militar para que continúen en su servicio. Ahora, creo que muchos hemos oído hablar de la Comisión de Rescate de Esclavos. De hecho, Contreras habla bastante de ella en los dos artículos que ha dedicado a la participación afro en la Guerra de Independencia. Pues la Comisión de Rescate de Esclavos tenía, pues, primero la función de reglamentar y regularizar el reclutamiento de ex esclavos o de esclavos propiamente dichos dentro del ejército, así como ver por cualquier pago, restitución, reparación que haya pendiente con los amos cuyos esclavos se están uniendo al ejército. En este caso particular, pues todo el contexto de 1822 hacia 1823 hace bastante, pues, tensa la labor de la Comisión del Rescate, porque, por un lado, una cosa es negociar cuando, por así decirlo, se hizo una leva, un reclutamiento o un alistamiento voluntario de un esclavo hacia el ejército en los momentos en los que ingresaba la expedición libertadora al corazón del territorio peruano. Y otra, el que ya existía, como se puede ver en este documento, un plazo establecido y una especie de trato predefinido por el, por el Estado con los dueños que establecían cuánto tiempo iba a tardar esa instrucción, en qué forma se iba a dar y en qué momento iban a retornar al servicio doméstico. Entonces, las presiones finalmente fueron demasiadas, lo que llevó eventualmente hacia 1823 a la disolución del regimiento de la Unión Peruana y el retorno de todo su contingente a su condición de esclavos domésticos en Lima. Pero también hay que reconocer que en la guerra siempre hay vaivenes y justamente esto es lo que ocurrió después de la caótica campaña de puertos intermedios en 1823. Cuando ocurren pues todos los desastres de puertos intermedios,
y existe después de las batallas de Torata y Moquegua este peligro de que los realistas vuelvan a tomar la capital. Eso lleva a toda una serie de movimientos y preparativos ante la posibilidad de una incursión realista de vuelta a Lima y que sea necesario montar una defensa contra el ejército realista. Me pareció bastante interesante encontrar en la colección de leyes y decretos, esta famosa colección del año 1862, del 1 de abril del 23, emitido por el propio José de la Riva Agüero ante el peligro de una incursión realista hacia la capital. El enemigo viene a invadir la capital. Si no la defendemos, nuestras fortunas, vidas y cuanto poseemos será inmolado por su ferocidad y barbarie. Y habrá quien se detenga en ofrecer una parte de todo lo que le pertenece por salvar el todo, principalmente cuando los esfuerzos que nos restan son muy pocos y tal vez los últimos. El gobierno juzga este convencimiento irresistible y cree que para la reorganización del batallón que fue disuelto cuando se resolvió el rescate de los esclavos, solo basta insinuarlo. En su virtud se ha venido a decretar que todos los esclavos que sirvieron en el batallón de la Unión Peruana, del que era comandante el coronel don Juan Pardo de Cela, se presenten a las 3 de la tarde del jueves del 3 del corriente en el cuartel de la Recoleta para ser enrolados de nuevo y adquirir la disciplina militar en las horas cómodas que se les señale por su comandante, volviéndose después de ellas al servicio de sus amos. Segundo, los amos o personas que bajo cualquier pretexto se opongan al efecto de tan precisa y saludable medida, lo que no se espera, serán tenidos como enemigos de la República. Por tanto, mando se guarde, cumpla y ejecute en todas sus partes por quienes convenga, dando cuenta de su cumplimiento del ministro de Estado en el Departamento de Guerra, dado en el Palacio del Supremo Gobierno en Lima, 1 de abril de 1823, por orden de su excelencia Ribagüero. Ese es un punto bastante interesante. Están diciéndole a un grupo de amos urbanos que por el peligro de una incursión realista a la capital, permitirle a sus esclavos regresar al servicio militar después de haberlo abandonado, tras haberse dado el rescate de esclavos, tras haberse regresado a todo este contingente a su condición de esclavitud debido a las circunstancias de la guerra. Y curiosamente se hace además hincapié en el hecho de que después de cualquier periodo de entrenamiento militar regresan a su condición de esclavos para sus amos en Lima. Esa es una dinámica bastante curiosa y lo interesante es que es algo que se repite a lo largo de todo este periodo tan convulso que fue el periodo entre 1822 y 1823 hacia el final de la campaña intermedios, que es quizá este punto en el que la guerra está más bien en un veremos, donde no hay realmente ningún bando todavía que pueda decirse completamente vencedor y donde pues los vaivenes de la guerra quizá están tornándose en contra del ejército unido, pues, ¿no? Sin embargo, eso nos lleva a el hecho de que este proceso prácticamente nunca concluyó, puesto que a pesar de todo esto, la condición de esclavos de el contingente de este regimiento se mantuvo como tal. Y no solo eso, sino que a partir de 1823, al menos según lo que yo he podido encontrar en búsquedas documentales, prácticamente desaparece el rastro documental que deja este regimiento. He encontrado referencias a un regimiento de nombre similar hacia el año 1830, pero no he encontrado referencias al hecho de que se trate una continuación de este mismo regimiento, ni de que se trate de un cuerpo esclavo propiamente dicho. Dicho esto, me parece interesante también contrastarlo con los otros regimientos que se conoce tenían contingentes de esclavos en gran cantidad. En principio, el batallón número 3 de línea
Originalmente figura en el orden de batalla como el batallón número 3 de Ica, por el hecho de que se forma en la región de Ica tomando a los esclavos de la zona. Sin embargo, primero, el hecho de que tenga una denominación numérica y segundo, el hecho de que era un batallón de línea que estaba dentro del orden de batalla regular del ejército, implica que sí hay una continuidad. Aparentemente, el batallón número 3 de línea resultó pues que sufrió muchísimos vaivenes durante la campaña Intermedios, al igual que el resto del ejército. Sin embargo, sí tiene una continuidad, puesto que es reformado tomando una gran cantidad de contingente tanto de Lima como el norte chico. No así el regimiento de la Unión Peruana, que después de 1823 prácticamente desaparece del acervo documental. Por un lado, podríamos asumir que se trata del hecho de que pues se trataba de una milicia cívico-patriótica, como los llamados cuerpos patricios que eran, no necesariamente se trataba de cuerpos que tuvieran la intención de tener una continuidad en el tiempo ni de ser permanentes. Por otro lado, no podemos dejar de lado el hecho de que era un contingente esclavo y que desde el momento en que se formó se hace hincapié en el hecho de que es un cuerpo de esclavos, conformado por esclavos, que se espera cuando acabe su servicio regresen a su condición de esclavos. Es un poco por esta razón que quería pues rescatar un poco el historial de esta unidad, porque aparte de demostrar los típicos vaivenes de una guerra, demuestran también cómo la condición del soldado, en este caso además de esclavo, pues también juega en el destino que tiene al momento, pues de tanto de formarse como cuerpo militar, como de disolverse una vez que acaba el tiempo de necesidad. Mientras que muchos otros cuerpos del ejército, como bien salen todos los estudios realizados por Contreras, tienen pues esta promesa de libertad o cuando menos existe un cierto nivel de agencia en el que un esclavo se enliste en el ejército con el afán de eventualmente alcanzar ya sea su libertad o en todo caso mejorar su estatus si es que ya es pues un liberto. En este caso no. En este caso desde un principio se los está colocando en una condición de soldados temporales que se espera regresen a su condición servil apenas acabe el tiempo de servicio que tiene. Bueno, muchas gracias por su tiempo y me gustaría saber si es que tenemos tiempo para discusión y preguntas. Sí, 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 yo justo quería comentarte algo, ¿no? Y es la perspectiva de la narrativa que se impone al decir negros libertos patriotas. Y bueno, si uno se va a los mismos documentos de San Martín rescatados, recopilados por Mitre y todos los que existen en el archivo de Indias, en realidad lo que fue una invasión del Perú por parte de fuerzas argentinas, porque era el Ejército Real del Perú compuesto por negros liberados, oficiales liberados con la presencia de Blas de Lezo desde 1790 y también de oficiales que ya habían tenido participación en los alzamientos del falso Tupac Amaru, que en realidad solamente deberíamos nombrar como Condor Canqui, y Julián Apaz, que fueron los que defendieron estas posiciones. Ahora, adicionalmente a esto nos enfrascamos en otro elemento adicional. Por ejemplo, el Regimiento de Dragones de Arica y de Moquegua tenía en su base más del 90% de plazas pardas, adicionalmente a las fuerzas que llegaron de la península justamente para tratar de erradicar la insubordinación en el Río de la Plata. Entonces, es muy complejo el panorama, y si nosotros nos vamos a las mismas cartas de San Martín con Pueyrredón sobre el tema del levantamiento, o mejor dicho, el reclutamiento participativo de los negros, que en realidad era bajo pena de fusilamiento si no participaban, se nota un cariz muy dictatorial sobre los negros. O sea, era una opción de que no les quedaba de otra que participar de la campaña de San Martín y sobre todo desde su preparación del ejército antes del cruce de los Andes. Adicionalmente a esto, vemos un elemento sustancial, que los negros de la zona Yunga del Alto Perú, de Bolivia, participan como tropas de asedio
prácticamente delincuenciales en los alzamientos de Castelli, que prácticamente fue una situación mucho más violenta que la chilenización, a pesar que el gran componente de negros de Azapa, de Sama y de todos los fundos y latifundios que habitan en la zona sur, se oponían a esta intromisión. Entonces, el discurso patriótico nos lleva a decir una guerra de independencia, cuando en realidad lo que fue una guerra civil en la cual muchos españoles desde un bando liberal se fueron contra el retorno del absolutismo, utilizando los medios humanos que eran los negros, bajo condición de esclavos, ofreciéndoles libertad, o también el mismo hecho de que los indígenas fueron quienes combatieron directamente a los negros por una disputa cultural que había entre ellos. Entonces, es complejo el panorama que hay que englobar todo esto para que se entienda, ¿no? A veces pasamos muy superficialmente el tema de la independencia como un parlamento que trata de reivindicarnos como una sociedad que nace el 28 de julio de 1821. Entonces, ahí también hay que hilar fino en el análisis. Bueno, es bastante complejo porque también implica toda una serie de dinámicas que, como menciono, técnicamente ya existían. Esta idea de que uno pueda ser un esclavo y aún así portar un arma y un uniforme, no solo en representación del ejército al que pertenece, sino también en representación de sus amos, es relativamente común. De hecho, es quizá más antigua de lo que esperamos. Si recordamos la guerra de encomenderos, después de la batalla de Iñaquito, cuando el primer virrey del Perú es ejecutado, al encontrarlo en el campo de batalla, quien realiza la ejecución es un esclavo. Justamente porque los conquistadores no querían tocarlo porque decían que era rebajarse a su nivel. Ahora, es bastante complejo también ver en cuestión, pues, de las dinámicas sociales de la época, el hecho de que portar un uniforme es, es de por sí una forma performativa, quizá, de ya sea ganar cierto estatus o pretender ganar cierto estatus. El hecho de ser parte de un regimiento implica eso. Ahora, hay una cuestión también importante acá y es que para 1820 el movimiento de tropas es bastante caótico. La idea original, cuando se forman las primeras milicias americanas desde 1763, desde las regulaciones del virrey Amat, desde la formación del virreinato del Río de la Plata, puede que podamos decir que existía pues una continuidad en cuanto al sentido pues de la leva local, de la milicia del pueblo, del hecho de que una etnia en particular dentro del virreinato tenía un regimiento o pertenecía a un regimiento específico, pero eso sinceramente yo diría que ya prácticamente no existe para la década de 1810 porque los movimientos de tropas se tornan tan caóticos, sobre todo con el hecho de que ya existe, pues, especialmente en el ejército realista quizá, una idea pues de mayor regularidad que después también ocurre en el ejército independentista a partir de la década bueno, mediados de la década del 10, aproximadamente a partir del 17, cuando se necesita reorganizar fuerzas. Ese es otro problema que quizá ambos ejércitos se enfrentan. Y es que también no necesariamente están tocando el tema, pues, de la identificación étnica, la identificación cultural o social que la tropa tiene con el resto de su contingente. Porque, por ejemplo, es cierto que el grueso del ejército realista en Ayacucho era, pues, de contingente indígena. Curiosamente, a pesar de eso, casi todos los batallones son peninsulares. No su contingente, pero sí los batallones. ¿Por qué? Porque dentro del escalafón militar del ejército realista tiene, por así decirlo, precedencia los batallones de línea sobre los batallones de milicia y los batallones de milicia tienen precedencia sobre los batallones, pues, las llamadas milicias temporales. Por eso uno tenía milicia temporal, milicia disciplinada, regimiento real y regimiento regular. Entonces, por ejemplo, el Real de Lima desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque su contingente es repartido en los diversos batallones que existían.
porque quien tenía preponderancia si se necesitaba llenar cupos eran los regimientos de línea. Lo mismo, por ejemplo, el Dragones de la Frontera. De nuevo, se disuelve y la tropa es acomodada como sea necesario, priorizando los regimientos de línea. Si vemos el orden de batalla de Ayacucho, a pesar de que la tropa es peruana, los batallones que están llegando al campo de batalla el 9 de diciembre son en realidad peninsulares, o al menos se formaron originalmente en la península. También es interesante que sean batallones y no regimientos. Por ejemplo, el Burgos número 36 de línea, es un regimiento, no es un batallón. El que está en Ayacucho es el segundo batallón del regimiento Burgos número 36 de línea, el cual fue reformado debido a las pérdidas que sufrió, tomando casi de forma pues forzosa y arbitraria a la tropa que ya había disponible en otros batallones. El Real de Lima desaparece para reformar el Burgos, para reformar el Talavera de la Reina, para reformar el Infante Don Carlos, parte de la milicia de Tacna, así como también el Real de Arequipa, para reformar el Cantabria número 29 de línea, para reformar el Imperial Alejandro, que curiosamente originalmente sus filas estaba compuesta principalmente por rusos, franceses y españoles. De hecho, el nombre Imperial Alejandro es porque es un regimiento que se formó con el aval de la corona española en Rusia para combatir a Napoleón. Eso Fue un creo que... movimiento de los Austria contra las fuerzas napoleónicas que estaban justamente en el De los ejército Borbones, en realidad. emancipador, ¿no? De los De los Borbones contra Borbones, Napoleón. claro. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí hay un tema adicional, ¿no? ¿Por qué se da todo este movimiento de tropas? Y es básicamente por las pérdidas y bajas que hay durante la Exacto. campaña de Coquimbo, con las invasiones Claro. inglesas de las flotas, ¿no? Entonces, imagínate en un estadio de caminar desde Coquimbo hasta Lima para reforzar las fuerzas, volver a ir hasta el Alto Perú, fue un movimiento de desgaste muy fuerte donde hubo mucha cantidad de deserciones. Exactamente. Adicionalmente a esto de las condiciones climáticas que también afectaron al desarrollo en estos años desde 1817 hasta el 21, ¿no? Porque no hay que creer que fue una campaña solamente que nace en 1819. Inclusive hubo tropas peruanas que fueron movidas hasta Talcahuano y de Talcahuano tuvieron que regresar en la caída de Mariano Osorio. Exactamente. Entonces es bastante compleja la dinámica que hay en este Bueno, periodo, ¿no? y también reconocer que, por ejemplo, el grueso de las tropas que pertenecían a los regimientos rioplatenses que se quedaron acantonadas en el Real Felipe, o bueno, en la Fortaleza Independencia, Mm, eran también en muchos casos de origen afro, sí, que son claro. las mismas que se rebelan en contra de su Estado Mayor a falta de comida, a falta de paga, a falta de los sueldos que les debían, y que finalmente permiten el ingreso de las tropas de Rodil, Exacto. y que son en su mayoría rioplatenses y chilenas, son realistas chilenos y rioplatenses. Ese es otro punto, si uno lee las memorias, yo sí no estoy muy de acuerdo en decir que la guerra de independencia del Perú fue el Perú invadido por rioplatenses, chilenos y grancolombinos, porque si uno lee las memorias, sobre todo de... Existen las memorias de los veteranos, como por ejemplo las de Valentín Ferraz, que fue oficial de la caballería española en las campañas de puertos intermedios, de Baldomero Espartero, de Jerónimo Valdés y de Ramón Rodil durante el sitio del Callao. Cuando uno ve el lenguaje que utilizan para referirse a la tropa de los ejércitos independentistas, no los llaman chilenos, no los llaman rioplatenses, no los llaman colombianos, los llaman insurgentes, los llaman rebeldes, los llaman traidores. Porque claro, también es una cuestión de cómo funciona pues este concepto de la soberanía que quizá no estaba del todo cimentado en ese momento y es para muchos de ellos y para muchos realistas peruanos, no existía Chile, no existía el Río de la Plata, no existía Argentina, no existía la Gran Colombia. Todo esto era España. Todo esto era la Bueno, patria grande España. para 1810, con la firma del acuerdo que reconoce a las provincias del Plata y a las provincias del Río de la Plata, ya hay un reconocimiento por parte de España como una provincia independentista, pero no Mm, desligada de... Es que hay que entender también el contexto de las Cortes Cádiz, ¿no? O sea,
muy poca gente se pone a ver de que en realidad desde el surgimiento de las cortes, la invasión napoleónica, las revoluciones que había dentro de la misma interna, en realidad lo que fue una disrupción de dos grupos políticos, ¿no? Y cada quien buscaba su preponderancia narrativa. Lo que podemos ver, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Cojudinho diciendo que lo de Merino fue un golpe. Otro sector defendiendo la constitucionalidad del gobierno Merino, por poner un ejemplo, ¿no? Para tratar de contextualizar. Y es ahí donde empieza esta disrupción, esta desintegración de una idea mucho mayor que era el virreinato peruano y el virreinato del Río de la Plata como provincias de España. Ahora, hay que tener otra consideración, por ejemplo, la actuación de los ingleses en Mary House, donde llevan muchos colonos africanos, o sea, esclavos de sus colonias, para ayudar al soporte de Belgrano y al soporte de San Martín. Entonces, España estaba enfrentada en una guerra interna con un grupo de secesionistas internos y con un ataque directamente externo por fuerzas napoleónicas y por fuerzas inglesas. Entonces, no sé si sea tan cierto ese discurso que nos ha llegado en los primeros años de la República de España, la invasora, España, la que expolió América y los americanos y demás, cuando en realidad lo primero que hicieron las fuerzas rioplatenses con Cochrane fue llevarse todo el oro del Perú. Entonces es bien complejo, ¿no? O sea, usualmente solemos edulcorar esa parte de la historia para reforzar nuestro desapego a España. Y ahí es lo complicado. Bueno, es parte de toda una dinámica de algo que estaba pasando en el momento que yo creo tampoco podemos pensar que fue sencillo en el momento. Y así como podemos elucubrar de las muchas interpretaciones que tenemos hoy, peor es en el momento cuando no se tiene la ventaja de la retrospectiva de saber cómo pasó. Y seamos honestos en decir que pues Lo queda mucho por curioso que decir e investigar. los curio- lo, cu- lo curioso que los documentos de la época son demasiado descriptivos, inclusive Ujú. se da el caso de la detención de un espía inglés aquí en Tacna que apoyó a Francisco Antonio de Sela, de apellido Powers, y que curiosamente era un negro inglés que había venido como embajador comercial y había sido justamente el nexo junto con Castelli, entre el Río de la Plata y Arequipa. Entonces, hay mucha documentación. El problema es que cuando nosotros leemos el proceso de fuentes pro-patrióticas, vemos la manipulación que hay, sin ningún contraste. Por ponerte un ejemplo, el libro de Belisario Gómez sobre el tema el mal llamado colonialaje, que ahí ya hay un uso discursivo del término, porque en realidad nunca fuimos colonia, fuimos un virreinato, eh, dice exactamente lo mismo, solamente que cambia el enfoque a edulcorar la figura de Sela, la figura de Castelli y la figura de Payardelli. Si tú te vas al antípoda de los documentos peruanos, cartas de oficiales peruanos y de oficiales peninsulares, te dice, oye, ¿sabes qué? La Gran Armée está interviniendo en este proceso de independencia con Payardelli, con otros oficiales franceses y están recibiendo apoyo de Inglaterra y de Francia. Inclusive introduciendo negros libertos en el Río de la Plata. Entonces, tenemos todos estos elementos que si los cruzas con los textos peruanos, en realidad, pues te das cuenta que hay todo un tema discursivo. El tema de los batallones de negros libertos. Tenemos negros liberados en el ejército que servían al ejército español como plazas directas, como plazas de línea. En el Alto Perú, en el sur peruano y en el sur chileno. Entonces, ahí el discurso de solamente negros, esclavos durante la esclavitud durante el virreinato cae por sí misma, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices tú, hay que enfocar la complejidad de las dinámicas sociales y los aspectos más documentales más allá de las fuentes netamente pro
patrióticas, ¿no? O pro-emancipadoras. Bueno, y bueno, mi intención más que nada con esa breve recopilación que hice sobre este regimiento en particular, creo que, y es una intención que desde la Asociación de Recreación Histórica siempre tratamos de cuando menos poner bajo reflector así brevemente, es el recuperar la experiencia del individuo en el momento, que creo que es algo que también en muchos casos se ha dejado de lado. Y claro, mucho podemos hablar de los grandes personajes como de los Correcto, movimientos creo que políticos. todos los que investigamos eso, o sea, nos vamos al enfoque del soldado de a pie, ¿no? Pero también para Ujú. entender al soldado de a pie hay que entender el contexto. Claro. Definitivamente es mucho más complejo y por eso en base a eso se analiza el porqué de muchos cambios de bando en este periodo. Porque Ujú. era común de que tanto indígenas como negros pasaran del bando realista al bando secesionista y regresaran en algún momento al bando español. Entonces, Sí. Bueno, yo creo que también es una cuestión de un momento bastante complejo en el que, como siempre, yo creo que cualquier ser humano eventualmente lo que va a buscar es subsistir, sobrevivir y, si es posible, prosperar. Y yo creo que eso aplica también a esta tropa, que en muchos casos, ya sea con promesas de libertad o buscando salvarse, dependiéndose del caso, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal esté yendo la campaña, pues lo va a hacer. Y creo que por eso es un poco valioso el rescatar la experiencia individual del esclavo que está participando en la campaña. Sobre todo porque en estos casos también nos permite ver un poco las dinámicas sociales y el contexto, por ejemplo, en la costa. Y este contraste me parece bastante interesante, pues hablando, por ejemplo, del batallón número 3 de línea versus la Unión Peruana, la dinámica rural versus la dinámica urbana, la dinámica del siervo doméstico versus la dinámica de los esclavos rurales en las haciendas. Y creo que es por eso que es importante rescatar estos tipos de dinámicas, porque al final en el detalle está en la diferencia. Y el Perú nunca ha sido realmente un monolito. Hay tantos Perús como hay peruanos. Y yo creo que inevitablemente eso nos lleva a que las experiencias de muchos sean así de diversas y de a veces incluso pues contrastantes. Creo que esa fue básicamente mi intención con esa breve investigación que estuve realizando. Y debo decir que también me decepcionó un poco el hecho de que no había más información después del año 23. Me hubiera gustado saber qué pasó con las milicias tanto de pardos y morenos como también si es que siguieron habiendo milicias esclavas de este tipo, si este batallón tuvo quizá continuidad más allá. Como dije, he encontrado indicios de nombre similar décadas posteriores, pero no he encontrado en particular qué pasó con esta tropa en específico. Y bueno, creo que queda bastante por investigar, queda bastante por recuperar. Lamentablemente, como siempre, el acervo documental también tiene sus dificultades en cuanto al acceso, pero yo creo que es posible y en lo personal, de ser posible, yo quiero continuar esa línea y tratar de recuperar un poco más la trayectoria de este cuerpo. Porque te doy unas miguitas de pan para que sigas ujú, haciendo así. Eh, Quizás con la declaración de los reales capitanes indígenas te darás cuenta por qué muchos de los negros volvieron a cambiar de bando y como suele ocurrir en la historia peruana, fueron borrados de la historia en los primeros años de la República. Hay que recordar que hasta 1824 muchos sectores del Perú no querían la independencia, y más aún con intervención gran colombina con Bolívar. Entonces, ahí es también ujú. otro dato que quizás te pueda interesar por ahí para investigar por qué se suprimen estos batallones. Sí, pues sí, creo que también hay un tema bastante importante del que creo que sí hay algo de información, que es el cimarronaje y la cantidad de cimarrones que fueron soldados que continúan operando ahora como bandoleros después de la independencia. Exactamente, sí es.
Es que Sí, también, ¿qué haces con los desmovilizados en un periodo de crisis? Cuando ya no tienen el Sí, subsidio por pues, parte del Estado, o sea, se dedican a subsistir como puedan. es cierto. Y creo que también hay que rescatar que no por nada las propias levas de esclavos terminan siempre siendo un problema en cuanto a la desmovilización, porque muchas veces son gente que al no tener propiedad y al no tener ni siquiera refugio propio, casa propia o vivienda, al momento de terminar la campaña, no tienen a dónde regresar. Sí, efectivamente, porque San Martín cuando se va después de la entrevista con Bolívar, lo deja en el aire, lo deja sin un cuartel fijo, sin una orden fija, sin una capacidad de retorno hacia el Río de la Plata, los negros que habían estado en Yapeyú con él, eh, a las mismas rabonas, que es ahí donde nace el término de las rabonas en los campamentos del Río de la Plata, porque era la forma despectiva con la que le decían esos rabos de las negras que acompañaban a la tropa. Y bueno, también los negros que se asentaron después que se reubicaron por donde pudieron en la zona de los yungas bolivianos, ¿no? Entonces, es bien interesante la dinámica que hay a raíz de todo esto. muy bien. Agradecer entonces a Lucas y a Gary que nos han concentrado en esta discusión final, y creo que lo que nos ha demostrado a muchos de nosotros es que en el Perú de hoy aún nada está dicho. Es cierto, y coincido un poco con lo que dice Lucas, ¿no? Hay muchas historias que aún no se han contado, que no se han establecido el hecho de conocer en detalle algunas historias del propio soldado en el campo. Lucas, hay una pregunta que a mí me Ujú. parece también interesante de formulártela. ¿Qué va a suceder con los esclavos, libertos, pardos o demás que van a estar en el lado del bando realista? ¿Ellos van a recibir, al contrario de los independentistas, la promesa de libertad o también van a estar en la misma condición? ¿Tienes alguna información en ese extremo? De hecho, en muchos casos, quizá lo que más se ve ya, si no es que hay un cambio de bando, porque muchos de ellos terminan pasándose al ejército independentista, sobre todo aquellos que tenían cargos de subalternos, tenían esa posibilidad. El tratado que intenta, pues, zanjar el tema es en realidad la capitulación de Ayacucho, que más que capitulación se trata más bien de un tratado, que lo que buscaba en cierto modo era zanjar, pues, el tema, concedía el hecho de que voluntarios del ejército realista, ya una vez derrotado, pudieran pasar al ejército, mira, cállate, perdón, mi gata, al ejército, pues, independentista con el mismo grado con el que se encontraban. Por lo tanto, si es que había alguno que tenía un grado subalterno, sargento, teniente, quizá capitán, tenía esa oportunidad. Ahora, muchos simplemente quedaron en el aire. Muchos quedaron en el aire y quedaron básicamente, ese es el tema que mencionaba, cimarrones. Hay muchos de ellos durante la década entre 1820 y 1830, justamente porque de la desmovilización, tantos quedan en el aire que ya sea, se asientan en comunidades locales así en las que pasó por ahí el ejército en algún momento y simplemente quedaron ahí sin saber qué hacer, así que simplemente terminaron asimilándose en esas comunidades, como también simplemente, pues, viendo que en muchos casos están armados, tienen algo de experiencia militar y quizás saben pelear, pues se dedican al pillaje y al bandolerismo. Eso también es bastante común. Muchos de ellos quedan en el aire, entonces aprovechan esa situación. Y de hecho eso es algo común a muchos grupos. ¿Ah? Eso es algo común a muchos grupos que pertenecían al ejército realista después de ser vencido en Ayacucho. Recordemos que en 1820 tú no ganas una guerra destruyendo el ejército enemigo. Tú no ganas una batalla matando a todos los enemigos. Tú ganas una batalla rompiéndolos. Cuando Napoleón pierde Waterloo, los ingleses no tenían que destruir al ejército napoleónico, no tenían que matar a todos los soldados. Lo único que tenían que hacer era romperlos. Y Napoleón lo sabía. El ejército que se rompe primero es el que pierde. Así tengas 70.000 tropas en el campo, que es exactamente lo que tenía Napoleón más o menos en ese momento de la batalla, si se rompen y se pierde y se pierde el orden y la cohesión, ya ganaste. Sobre todo porque en esa época, pues, combatir no es como combatir en una guerra moderna. Necesitas cohesión.
Un fusil tiene un alcance efectivo de, ¿qué? 150, 200 metros a lo mucho. Usualmente las distancias de tiro son de 50 yardas, algo así de 60 metros. Y en muchos casos, el, el ejército más efectivo es aquel que pueda dar descargas continuas y sobre todo bien cohesionadas. Entonces, si pierdes el orden, pierdes el campo, y si pierdes el campo, perdiste la guerra. Entonces, Es cuando que acaba Ayacucho, eso es justamente lo que sucede. El ejército realista no es que es destruido, sino que se rompe. Y claro, de hecho Sucre lo sabe. Sucre sabe que para ganar Ayacucho lo que tiene que hacer es romper al enemigo, no destruirlo. ¿Eso qué significa? Termina la batalla y hay de los 9.000, de los entre 9 y 10.000 soldados que tenía la Serna, varios miles que están corriendo en todas direcciones, algunos en grupo, algunos solos, algunos probablemente con alguno que otro oficial que está tratando de ordenarlos, durante varios días después. Muchos de ellos terminan pues varados. Algo bien curioso que me parece que poca gente ha estudiado es Iquicha, porque bien curioso es que Iquicha, los iquichanos, los famosos realistas indígenas que resistieron y todo esto, muy probablemente como comuna, como etnia o como pueblo nunca existieron, porque no hay documentación que muestre que haya existido un pueblo llamado Iquicha antes de la década de 1810 o 20, y muy probablemente aparecieron con la independencia. De hecho, muchos de los que estaban con ellos, y de hecho en muchos momentos hay registros de, entre comillas, iquichanos, que ya sea se rinden o rinden a algunos de sus compañeros a cambio de algún beneficio o recompensa por parte del nuevo Estado republicano. Algunos de los que son entregados son españoles, peninsulares, que entre las décadas del 20 y el 30 siguen en Perú parados y que sin realmente mucho que hacer, pues terminan ya sea dándose el pillaje y al bandolerismo o se unen a estos grupos de resistencia local. Y si consideramos la cantidad de esclavos levados y de libertos que había en el ejército, tanto realista como independentista, y que las batallas de la independencia tienen en muchos casos una tasa tan alta de dispersos, yo creo que uno se puede imaginar la cantidad de gente que después de una batalla en la que un ejército es vencido, sea cual sea de los dos, que queda varada en el lugar y que más bien ya sea o termina asimilada en alguna comunidad que está cientos de o hasta miles de kilómetros de donde son, o incluso simplemente terminan en los lugares más raros que uno podría imaginar. Y es bien curioso que haya pues afros de Colombia que vinieron con la expedición de Bolívar y que probablemente quedaron aquí varados después de todo lo que ocurrió. ¿Cuántos de los que estaban presentes en Corpahuayco, que no eran del territorio peruano, que probablemente provenían que podían haber provenido desde Cartagena, pudieron haber quedado varados después de que el ejército se dispersa, después de ser derrotados en Corpahuayco? Entonces, los dispersos, los desertores, y por qué no, los rezagados que simplemente quedaron ahí sin que se definiera exactamente qué hacer con ellos después de la guerra, uno puede imaginarse dónde habrán terminado y más aún, si analizáramos quizá desde el punto de vista de la dinámica de las poblaciones de la época, ¿cuántas de esas poblaciones habrán asimilado a gente proveniente de todos esos lares? Y uno se imagina cuántos pequeños pueblos circundantes al pueblo de Aquino en Ayacucho habrán tomado tanto a realistas como independentistas que hayan quedado rezagados después de las muchas batallas y simplemente se hayan asentado en el lugar. Yo creo que es una interrogante interesante. lo que pasa es que después del desastre del Congreso del 23, Ujú, muchas de estas poblaciones ya no sabían qué hacer. O sea, tanto realistas, todos los que eran capitalistas españoles fueron retirados del virreinato y mucha de esta gente se adentró a los sitios más inhóspitos cerca de los tambos, donde no había Estado, no ujú. había presencia de un Estado. Entonces empezaron a poblarlo y ahí podías tener de vecino al que fue tu enemigo en la batalla de Ayacucho o en la batalla de Junín, y empezaron a poblar y a mezclarse con la población. Entonces, es quizás esta una de las formas de la dinámica social o demográfica
que plantea el nuevo reto de la fisiografía del nuevo Estado, ¿no? Porque se van creando Exactamente. muchos poblados, ¿no? Sí, pues creo que es también quizá debe ser un misterio familiar para mucha gente de la zona, el saber quiénes habrán sido sus descendientes, quiénes habrán sido, cuántos de ellos habrán dejado descendientes en la zona y cuánta gente viva hoy en día descenderá de alguno de ellos. Pero bueno, creo que también es importante reconocer todo esto. Sin duda, el tema que nos has traído esta noche, Lucas, está causando bastante interés, no solamente por la dinámica que ha tenido esta noche de conversación, sino también por el mismo tema que has tomado. Por ejemplo, Daniel Andrés Castillo Ramírez nos saluda y nos dice dónde puede tener contacto contigo. Espero que se pueda comunicar contigo. Al menos nos dice que es encargado del archivo histórico Vicente Dañino de Arica, y es que el tema es interesante, y que en Ujú. especial sobre los soldados de los regimientos de Arica colonial. Entonces, por ahí creo que vamos a tener una Bueno, nueva puerta. hay una discusión que yo siempre he querido entrar y que lamentablemente no he tenido la información documental a la mano y es, existe esta idea de que el primer cuerpo del Perú independiente fue la Legión Peruana. Sin embargo, también hay referencias que mencionan que en realidad el primero fue el que crea Miller en Tacna, tomando al batallón de milicias de Tacna y al batallón real de Arica, juntándolos en uno solo y creando el regimiento Independientes de Tacna. Aunque no he encontrado todavía referencias exactas a cómo operó, cuándo se fundó, ni a dónde fue a parar después de ese punto. Ahora, nosotros, como siempre, en la Asociación de Recreación Histórica estamos siempre pendientes y disponibles y pues nos pueden encontrar en Facebook como Asociación de Recreación Histórica de Lima. Si bien es cierto, empezamos como un grupo principalmente dedicado a lo que es Guerra del Pacífico, pues yo en lo personal, el área que más he estudiado es el tema de independencia. Hemos recreado diversos uniformes de la independencia y pues ahora tenemos dos investiduras ya hechas, que es el de la infantería de la Legión Peruana y en mi caso yo he llegado a recrear el uniforme del Escuadrón de Cazadores del Alto Perú del ejército realista. Dato curioso, no sé si sabías, Juan Carlos, pero ya no existía el ejército realista en 1824 porque José de la Serna lo reorganizó y renombró como Ejército Nacional del Perú, justo antes de Ayacucho. Entonces terminamos peleando entre peruanos. Bueno, ese es otro tema que de hecho estoy trabajando un poco más a fondo y es el nacionalismo español y cómo nace desde el Perú. Porque algo bien curioso es que el sistema, pues, el sistema nacional español que se impone en España después sobre todo después de la muerte de Fernando VII en 1833. Es un sistema que justifica su existencia en los sucesos del Perú y en los sucesos de América. La pérdida de América y el hecho de que los oficiales realistas que regresan a España entre el 27 y el 33, que primero toman partido en la política con un programa tanto nacionalista liberal como dictatorial, militarista y autoritario, en el que están diciendo que la razón por la que España perdió América, en cierto modo, es porque España no era una nación. Y la única forma de evitar que un desastre así vuelva a aparecer es que España deje de ser un imperio, deje de ser un reino y se convierta en una nación. Y eso es algo que se ve en las memorias de los que combatieron, especialmente pues Espartero, Ferraz, Valdés, Canterac, Rodil, La Claro, sí, Serna. acá, Y que no por nada el gabinete que se forma en 1842 en España es el gabinete de los Ayacuchos, encabezado por un veterano de la guerra en el Perú, Baldomero Espartero. El 33 dejan de existir los virreinatos y los reinos, disuelven y desmantelan el sistema imperial, se hace obligatorio el uso del idioma español únicamente.
se disuelven los fueros y se instaura un sistema centralizado en el que ya no existe imperio ni reinos, ahora todos son provincias de una nación española. Y es curioso porque las resistencias regionales son tan fuertes, tanto fuera de la España peninsular como dentro de ella. Ahí es donde empieza la guerra carlista, pues. Y los carlistas absolutistas en realidad tienen un contingente muy fuerte de lo que podríamos decir pueblos indígenas, aunque en España peninsular, pues. Los gallegos, los catalanes, los vascos, que se oponen a esta idea de que un sistema nacionalista y unitario español se imponga, pues, y que para preservar sus fueros se unen a la causa de Carlos V de Borbón. Eso es bien interesante porque finalmente el imperio español es desmantelado por el propio gobierno español, que se impone después de la Primera Guerra Carlista, con el objetivo de evitar que suceda lo que sucedió en América, Muy el de bien. crear una nación. Es que ya, ya las heridas habían venido desde el alzamiento de Aranjuez, desde la intervención de Pepe Botella, el tema de las luchas entre Fernando y lo que había dejado Carlos, ¿no? Entonces, era bien difícil cohesionar porque tenías dos ejes, ¿no? El eje liberal, representado por la herencia de Godoy y la manipulación de liberales dentro del imperio, y los que creían todavía en el absolutismo ilustrado. Entonces, ¿cómo podías gobernar un país que estaba partido? Yo Y diría que esa, más que, yo diría que más que el absolutismo ilustrado, diría también el sistema foral tradicional. sí, claro. Ese sistema del que se beneficia, pues, vascos, catalanes, gallegos, que son los primeros en apoyar a Carlos. Y en cierto modo, Ujú. los movimientos separatistas que existen hoy en España, en el País Vasco, en Son herencia Cataluña, de eso. son herencia de eso y del hecho de que España en realidad Sí. no era una nación, ni pretendía serlo, pero que esa imposición en cierto modo fue producto de eso, pues, ¿no? Ah, mira, ve, una pregunta. ¿Este documento qué incluye? Los nombres de todos los negros que había en Arica, que pertenecían a la milicia de dragones, está en el archivo de Indias, y son más de 165 folios. Por obvias razones no Pregunta, los voy a subir todos, sí, pero pregunta, ¿incluye el uniforme? todo. La descripción, todo, e inclusive hay otro documento adicional, una adenda de las plazas que llegan de la península justamente para combatir el alzamiento en el ¿Mm? Río de la Plata. Por interno te lo paso, Sí, por favor. para que lo disfrutes. Si tienes el uniforme, por favor, que me gustaría ver qué tan difícil es de confeccionar. Mira, y lo curioso que ahí vas a ver en la lista, por ejemplo, tienes a Tomás Chocanos, Alejandro Barrios, Ujú. Portocarrero, Berríos, que son apellidos de Tacna y Arica, y que muchos de estos participaron en el develamiento de Cela y que Ujú. después fueron ajusticiados por su misma gente. Claro. Ahora, muchos de estos familiares de los complotadores fueron los primeros en hacer conexiones con Castelli y con Belgrano para tratar de birlarse de la caja real casi 3.000 millones de dólares a la época actual, ¿no? Que eran los pesos duros de oro. Entonces, la independencia no fue tan deseada como se Ujú. quería, era más bien un tema económico de los beneficios del libre mercado que se habían generado con Gales, ¿no? Y Sí. sobre todo con Carlos. Mm. Bueno, en realidad sí y no, porque también hay otro aspecto y es que la razón por la que muchos, sobre todo en Lima y en el norte peruano, se oponían a la creación de un libre mercado avalado por el gobierno virreinal, Ujú. es que ellos ya estaban pues en una red de contrabando bastante amplia. Si Sí, se creaba claro, un libre mercado, si se creaba un libre mercado avalado por el Estado, eso les cerruchaba el piso al contrabando, que era quizá una de las actividades económicas más importantes del virreinato del Perú. O sea, el virreinato pero del Perú ojo, siempre ha sido un virreinato contrabandista. desde ahí vemos dos aspectos, ¿no? Que es la dinámica de dos Perús, del Perú del norte, de Lima hacia arriba, y del Perú del sur. O sea, el corredor productivo de Poxi, Porco, Potosí y al corredor del Río de la Plata era una dinámica mucho más, si se puede decir, mucho más realista que la del norte. En el norte, por su misma dinámica de producción, eran terrenos mucho más amplios de producción agrícola.
En cambio, en la zona sur era mucho más minera, entonces les afectaba directamente el comercio, el libre comercio, ¿no? Salvo algunos caciques que se veían beneficiados por esto. Entonces, desde ahí Bueno, creo que viene dos visiones de un Perú poco unitario. yo diría que tampoco, yo no Rosembli lo estaría tan plantea muy bien en su convencido, libro, ¿ah? lo recomiendo. Yo sí diría que no estoy muy convencido porque no sé si conoces el libro Desafíos Transatlánticos. Sí, Ya, porque el comercio de plata es uno de los contrabandos más fuertes que tiene el Perú. Y hay una cantidad inmensa de plata que se contrabandea ilegalmente, sobre sí, todo a claro. Asia. Ujú. Ahora, también hay que reconocer otra cosa. Y yo, por ejemplo, nunca he estado convencido de la idea de que hubo realmente un interés gubernamental de la corona inglesa en beneficiar la independencia, pero sí un fuerte interés capitalista de sectores dentro de Inglaterra que sí lo hacían. Y yo creo que uno puede darse cuenta de eso porque en realidad el gran premio imperial colonial del siglo XIX en realidad siempre fue Asia, no América. Más bien, quienes están entrando Claro, a América porque son los privados, que en muchos casos, como no tuvieron ni el tamaño ni el capital de entrar a la repartija de Oriente, se aprovecharon de lo que había en el Occidente. es que ahí hay un punto. Ahí tienes el memorándum de William Pitt que plantea en Ujú. 1714 justamente los ejes. O sea, como no pueden enfrentarse abiertamente en América a nivel militar, tienen que hacerlo a través de capitales. Y posteriormente Ujú. ya puedes entrar en la elucubración de Mylan y demás, pero lo que sí es que en Mary House, en el Río de la Plata, fue un eje justamente para que estos comerciantes financiaran a las insurgencias. A ver, no, Ahora, claro. Ahora, eso yo lo relacionaría con un interés capitalista, o sea, un interés del capital, ni siquiera diría capitalista del todo, más bien mercantilista, de sectores de la élite económica. También es interesante que muchos de los que están entrando de la élite económica anglosajona a América en realidad no son ingleses, o al menos no propiamente, no, son subsidiarios, claro. que en muchos ni siquiera no me refiero a subsidiarios necesariamente, de hecho, por ejemplo, la casa Gibbs. Gibbs es Ujú, escocés. Los escoceses, y lo digo por experiencia, me pidió McDonald's por algo, ujú, no son ciudadanos completos de Inglaterra. De hecho, claro. durante buena parte del siglo XIX son en realidad de segunda categoría. Y en parte por eso es que no siempre tienen pues el aval para entrar a la gran repartija de Oriente y más bien se vienen para Occidente. Y algo que uno se da cuenta es que en realidad el principal producto de América siempre ha sido la plata. El problema de Eran la, dos, la hierba mate y la plata, bueno, y la que plata, le servía pero para los azobes. como metal monetario, la plata. ¿Qué ocurre en Pero es que el circulante 1816? acuñado en el Perú, o sea, el ¿Mm? circulante acuñado en el Perú y en México, servía para un eje comercial con el Asia. Ahora, ¿cuál era el problema, la impronta que tenía Inglaterra como tal, fuera del corsariaje y el proceso de corsos para impedir el comercio, el retorno de la plata a España dentro de este ciclo circulante? Y lo explica muy bien Contreras en su libro Involución Americana. ¿Mm? Es que dentro de todo esto, Inglaterra no podía abrir dos frentes. Tenía un frente en Europa, tenía un frente con los franceses, que sin embargo, extrañamente, ambos se alían para invadir el Río de la Plata e infiltrarse en América. Entonces, ahí hay una dinámica bien compleja. Te recomiendo que leas este libro Sí, de hecho sí lo he porque leído, pero y bueno, tiene datos sumamente interesantes más el de Terrano, ¿no? Que sí, claro, o sea, si uno ve la causa-efecto y el resultado, evidentemente tiene mucha sustancia, ¿no? Perdón, mi gato. Bueno, yo claro. lamento interrumpirlos a Gary y a Lucas. Creo que esta noche ha quedado demostrado que tenemos dos grandes expositores y conocedores de nuestra historia con Gary y con Lucas. Creo que vamos a tener que expandirnos a otros temas como el de la independencia que nos ha manifestado Lucas. Conoce bien, ya estamos acercándonos a las 2 horas. Yo no quiero terminar esta presentación tuya, Lucas, sin un poco atender algunas consultas del público, ¿no? Ya Claro. con tu presentación, a algunos les queda la duda, y a mí también me queda, ¿cómo fue entonces esta guerra de independencia? En el sentido, digamos, no sé si tendrás ese dato, pero de repente un aproximado en el tema,
porcentual racial, por ejemplo, ¿no? Alguien me pregunta, entonces, ¿cuántos fueron indígenas? ¿Cuántos fueron negros? ¿Cuántos fueron españoles? ¿Cómo tenemos esa división ahí? Bueno, para ponerlo en panorama, para Ayacucho, el total de españoles peninsulares en el ejército realista era 900. Que si tomamos el número más, un aproximado de los potencialmente 10.000, poco menos del 10%. Y todo lo Poco demás menos del eran 10%. indígenas y negros, para Por así decirlo. indígenas, no, no sé si utilizaría el término per se indígena, porque hay que considerar que en realidad se trataba de un ejército que conformaba pues lo que era parte de un virreinato inmenso, más otros dos virreinatos que eran el del Río de la Plata y el de la Nueva Granada. Diría en todo caso americanos, Ok, gente nacida en América. Y claro, eso incluye también a los afros, que también muchos de ellos son nacidos en América. muy bien. Para ti va a dar una pregunta. Tu archivo, nos dice don Daniel Andrés Castillo, ¿esos libros que has mostrado son del archivo PAES? Te pregunta. Son de España, en realidad. Es Ok. el Pares, el... Ay, ¿cómo es que? Archivo de Indias. Sí, pero me refiero, están en el sistema Pares, que es este sistema A ver, general de archivos te españoles. dicto, te dicto exacto el legajo para que lo tengan. Archivo General de Simancas, legajo 7285, folio 11. Ujú. Son 154 páginas. Sí. Lo que me preguntaba es si esto es accesible en el Pares, el portal de Sí, sí, archivos sí, está en españoles. línea, está en Ya, línea, está en exacto. línea. Sí, entonces sí, Está liberado, efectivamente sí. es el Pares. Ah, ya, Sí. PAES es entonces Sí, Muy Pares, bien. el portal de archivos españoles. Ah, está muy bien hoy, sí, PARES, exactamente. Buen Ya. provecho, vamos a colgar el Eh, link para que lo tengan. Perfecto. Disfruten Entonces, todas las joyitas que hay. habiendo cumplido 2 horas de transmisión, no queremos extendernos más. Yo quiero agradecerte, Lucas, una vez más tu presencia. Vuelvo a decir, ustedes dos nos han demostrado esta noche que hay mucho por discutir, por hablar y también en mi caso y en el de muchos seguramente por aprender. Entonces, agradecer a los dos. De una u otra manera, Gary nos ha ayudado a enriquecer, creo yo, tu presentación y nos ha demostrado que, como bien tú lo dices, en algún momento dado, nos quedamos con la sensación de que nos falta tener más información sobre este tema. Estoy seguro que esta investigación que estás iniciando, Lucas, va por buen puerto y esperemos pronto ver la publicación final ya en un artículo científico, ¿no? Entonces, muy bien, para quienes quieran, como les decía, seguir el canal de Lucas, que es muy interesante, es Historia Militar con Lucas, también, por favor, suscríbanse a nuestro canal de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna. Yo quiero agradecer la presencia de todas las personas que nos han acompañado esta noche. Hemos estado en una larga ausencia, pero ya estamos retomando nuevamente este camino, y así que siempre es agradable saber que nos acompaña en cada una de nuestras presentaciones. Muy bien, no sé, Lucas, si tú quieres decir algo para terminar. Bueno, yo creo que simplemente para ya darle cierre, decir que aún queda mucho por descubrir y nada, pues solo queda zambullirse en el archivo. Muy bien, perfecto. Un fuerte abrazo también para todos los amigos de la Asociación de Recreacionista Histórica de Lima. Muchos de ellos, sus miembros han pasado por nuestra página con excelentes y grandes presentaciones. Por ahí estaba nuestro amigo Trujillo también enviándonos algunos saludos. También saludar al señor Soto, pues presidente de la Asociación Recreacionista. Gary, ¿tú tienes algo para decir? Sí, bueno, básicamente felicitar a Lucas, me ha impresionado su nivel de dominio del tema, sobre todo la curiosidad, pese a que ninguno de nosotros somos historiadores, creo que nos adentramos más en la historia que los que dicen todos y todas. Y bueno, esperando que pueda haber un libro de la investigación de Lucas, que sería necesario para tener una visión bipartita de este proceso y bueno, ir dejando el romancero patriótico y empezar a contar los hechos como fueron, ¿no? Sin tanta edulcorada que busca hacernos independientes, entre comillas.
Muchas gracias a los que nos Sí, han visto. sí, sí, aclarar solo que Lucas sí ha estudiado la carrera de historia. Lucas, como ustedes lo ven, es bastante joven. Él está ya terminando su carrera de historia. Sí, Y esperando mientras, nomás el que ya culminar con la licenciatura, de hecho. así es. Muy bien, así que vamos a tener un gran historiador en camino. Una de las virtudes que tiene Lucas es que, tal y como nos narra los hechos, también tiene la capacidad de traspasarlo a su escrito. Eso yo lo he comprobado y eso es algo muy interesante. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, enviando un fuerte abrazo a don Wilfredo Santoro, que nos está siguiendo desde Mejillones, a don Wilfredo Santoro Cerda, a quien hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente en La Paz. Un fuerte abrazo para él. Esperamos verlo pronto nuevamente en una visita para Chile. También enviar un saludo, aprovechando que hemos saludado a nuestros amigos recreacionistas en Lima. Un saludo para la Asociación Recreacionista Histórica Juan José San Martín de Arica, que nos ha acogido también en el mes de noviembre para poder hacer esta ruta histórica en Tarapacá. Vamos a procurar en estos días que vienen, vamos a hacer una presentación de lo que hicimos en Tarapacá, un poco para contarles todos los detalles que tuvimos en esta gran oportunidad que nos ofreció la vida de conocer todos los campos de batalla de la campaña del sur en la guerra del Pacífico. Muy bien, vamos a saludar entonces a don Daniel Andrés Castillo, a Richard Guamaní, a Carlos Ampuero, que nos dice, ¿podrían enviarme los datos del amigo Lucas? Sí, no se los puedo enviar, pero sí están en redes. Ustedes lo pueden buscar en redes sociales a Lucas, en su Facebook, en su cuenta, como les decía, en su canal de YouTube. Directamente también pueden suscribirse ahí y hacerle las preguntas que deseen. Eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido, en especial a Lucas. Esperamos tenerte nuevamente por aquí, Lucas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Eso, eso es ustedes. todo.